Bueno, muy buenas noches. Somos Iglesia, pueblo de Dios, bendecido y prosperado. Le damos gracias a Dios por un miércoles más donde estamos acá aprendiendo de su palabra, aprendiendo a escudriñar la palabra de Dios para poder transmitirla a su iglesia amada, que es Somos Iglesia. Así que ahora estamos bendecidos, porque ahora ya tenemos nuestro pastor, y para eso tengo el privilegio de que nos dé los saludos nuestro pastor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, amada familia de Somos Iglesia, mis amados hermanos, líderes, con cada uno de ustedes muy buenas noches. Ya finalizando casi, Mateo, el tiempo de poder en esta noche dirigirnos al pueblo de Dios, decirle gracias a Dios, porque Él permite todo. Amén. Así que, ¿qué les parece si iniciamos este tiempo dándole gracias a Dios y orando, ¿no? Amén. Para que todo salga bien, ¿no? Amén. Padre, muchas gracias, Sí, amado Señor. Gracias por Gracias, permitirnos, papá. Padre, en esta Gracias, noche Señor. poder estudiar, poder compartir tu Sí, palabra. Señor. Tú nos hablas, tú nos Gracias, ministras, Señor. Señor. Sí, Gracias papá. también por aquellos que están atrás de la pantalla conectados, Gracias, Señor. Dios, bendice sus vidas, Señor. Cada vez que Gracias, somos Santo. expuestos a tu palabra, tú ministras Sí, nuestra Señor. vida, Señor. Sí, Gracias, Señor. papá, en el nombre precioso de Jesús, por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias, Dios Santo. Amén Gracias, y amén. Bravo. Un saludo, mi amado hermano. Muy buenas noches, amada familia de Somos Iglesia, una vez más frente a cámaras, donde hoy vamos a compartir la palabra de Dios acerca de un libro que es bien importante, el libro de Mateo, y vamos a tocar hoy día el capítulo 23, en el cual el Señor nos guiará. Pero Amén. antes que nada voy a dar el pase de saludo a nuestro hermano Tulio, para que también lo salude. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Buenas noches, hermano Misari. Buenas noches, ¿no? Y Amén. todos acá, que estamos acá, los hermanos, Jean-Pierre, Ana y los demás hermanos que también nos acompañan esta noche. Y también saludar, pues, a todos los que están atrás de la pantalla, ¿no? Siempre también esperando que comience esta noche de discipulado, ¿no? Donde estamos tratando, pues, del libro de Mateo, ¿no? Los evangelios de Mateo. En esta oportunidad, pues, vamos a escuchar a los grandes siervos de Dios, que se va a manifestar, ¿no? A través de Dios, ¿no? Va a ser Dios que se manifiesta a través de la boca de nuestros queridos hermanos, y tenemos ese privilegio de acompañarlos y de escuchar y de aprender también junto con ustedes, ¿no? Gracias, queridos hermanos, y sigamos escuchando esta transmisión. Amén. Un tremendo momento donde hemos podido adorar, ¿no? Amén. De las Todos 99 nos solo escogió. nos escogió a nosotros. Qué Amén. privilegio. Sí. Qué bendición ser hijo de Dios, ¿no? Amén. Qué Amén. bendición poder entender y saber entre todos nos ha escogido sin merecerlo. Amén. Así que, amada familia, ¿qué les parece, líder Angelito, si iniciamos? Amén. Amén. Vamos a iniciar con el libro de Mateo del capítulo 23. Para eso nos va a dar la palabra nuestro hermano Lucho Blas. Así que, hermano, te atento ahí, estás en tu casa apuntando. Dios, que abra tu entendimiento, porque la palabra de Dios sea guerrero en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Bien, para empezar vamos a dar lectura primeramente del capítulo 23, los tres primeros versículos, por favor. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Porque atan y amén. ¿Verdad? Sí, nomás, hermano. Ya. Vamos, pasó, sí, nomás. Bueno, conforme dice aquí la palabra Jesús, ¿no? Acusa, dice, a los escribas, a los fariseos, a todos los que podían estar también andando en esos pasos, porque conforme ellos estaban andando. Es tan igualito que, por ejemplo, podemos andar bien vestiditos, bien elegantes, bien en todo, pero al final nuestra manera de hablar va a ser totalmente vulgar incluso, ¿no? De una forma que vamos a expresar a lo que no somos. Prácticamente aquí lo que está acusando Jesús a los fariseos, porque ellos casi imponían las cosas de acuerdo a la ley mosaica, ¿verdad? Entonces,
Pero cuando empezamos a ver esto, ellos se enfocan en enseñar, en dar la palabra conforme a veces nosotros damos, pero nosotros mostramos de diferentes formas lo que decimos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta algo que habla en el libro de Isaías, a la ley y al testimonio, pero ellos no mostraban esto, para nada, ¿no? O sea, simplemente le cargaban incluso el problema bastante a la gente del lugar, pero ellos, por ejemplo, le decían que esto se hace, que esto no se hace, que esto se hace, que esto no se come, que esto se come. Hablando del tipo de parafrasear la palabra aquí, porque en realidad casi todo el capítulo 23 habla simplemente de la acusación a los fariseos, ¿no? Y a los escribas, que es entonces. Pero cuando vemos que directamente le dice a Jesús, entre esos dichos y entre todas las cosas que empezamos a ver en todo el capítulo 23, prácticamente es como Jesús estuviera buscándonos a ellos para que ellos nos traten de acusar incluso, ¿no? Porque vemos de la forma como Jesús les aclara las cosas a los fariseos y a los escribas, porque le decía incluso sepulcro blanqueado, ¿no? Cuando ustedes hablan del sepulcro blanqueado, van a ver un sepulcro bonito, pintado, adornado, todo por fuera, pero por dentro, ¿qué hay? Solamente huesos. Así es. Solamente desechos. Así prácticamente les estaba diciendo a ellos, ¿no? ¿Qué pasaría si me dijeran a mí, eres un sepulcro blanqueado? ¡Wow! Estoy bien vestidito, bien afeitadito, bien bañadito y todo, pero por dentro, ¿qué tengo? Claro. ¿No? A eso directamente iba toda la acusación de Jesús a los fariseos, a los escribas, cuando empieza a decir. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos que entender la palabra ahora en esos tiempos, que tenemos que tratar de discernir la luz de la luz, porque hay tantas denominaciones que bonitamente te enseñan de acuerdo a la palabra, pero sin embargo poco a poco te lo distorsionan y te enseñan mal las cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando de otras iglesias que te van a decir esto no se hace, esto se hace, o cuánto tienes, cuánto vales y cuánto te voy a dar, prácticamente, porque a eso también se van ahora viendo la palabra. Y nosotros no estamos ahorita para acusar a nadie, simplemente estamos para aclarar la palabra que está escrita acá. Aquí va directamente, y de repente puede venir a mí mismo también, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que si estamos andando bajo la luz del Señor, está todo en transparencia lo que va dentro de nosotros. Excelente, mi hermano Luchito. Es verdad, nuestro Señor, mis queridos líderes, cuando se dirigía, por ejemplo, dice, no como aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés. Para aclarar qué era la cátedra de Moisés, era, ¿no?, siempre en la sinagoga un sillón muy especial para gente espiritual muy renombrada, que tenía, como decir, una conducta intachable, ¿no? El que ocupaba ese lugar era, como decir, el líder de la sinagoga, el principal de la sinagoga, se sentaba ahí para juzgar o para ministrar, digamos, todo eso. Era un lugar de privilegio. Amén. Entonces nuestro Señor le dice, ustedes se sientan en ese lugar, ¿no? O sea, pero su conducta no es incoherencia con sus acciones, ¿no? Pueden decir muchas cosas, como dijo nuestro hermano, hablar muchísimas cosas, pero la conducta es completamente diferente, completamente distinto, errado. Entonces, nuestras acciones, queridos consiervos, deben ir en coherencia con nuestras palabras, ¿no? Porque eso es importante recalcar. Entonces, como dice, todo el capítulo 23 trata de acerca de cuestiones de todo lo que uno puede hacer, ¿no? Lo que no debe de hacer, mejor dicho. Entonces es claro nuestro Señor aclarando las cosas, ¿no? Así es, pastor. Sí, ahí también, hermano, vemos como los fariseos, ¿no? Dicen que imponía pues a los creyentes, a los hermanos, ¿no?, a ponerle carga pesada, ¿no?, en su lomo, ¿no? Pero ellos no hacían, no, ni siquiera con un dedo tocaban lo que ellos obligaban que las demás personas hagan, ¿no? Y eso también nuestro Señor Jesucristo pues nos revierte, ¿no? Porque Jesús que dice, ¿no?,
es fácil y ligera en mi carga, ¿no? Pero ellos tampoco hacían eso, lo que estaba escrito ahí, ¿no? Más bien ellos se imponían cosas increíbles que no se podía hacer, ni que ellos podían hacerlo, ¿no? Pero sin embargo obligaba a que los hermanos lo hagan, ¿no? ¿Verdad, líder? Tulio, qué incoherencia, ¿no? A veces, eso que cómo podemos aplicar hoy nuestra vida, a nuestro contexto actual, a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Leyendo su palabra del Señor, ¿cómo podemos aplicarlo, por ejemplo, ¿no? Angelito. Claro, o sea, como si en el mundo religioso decir que por ejemplo, un pastor o en el católico un papa debe ser que el pueblo trabaje y él solamente esté sentado, ¿no? Esperando el juicio. Eso es lo que hacían los religiosos de ese tiempo. Ellos estaban sentados, o sea, como decirte, bien vestidos, pero dentro de él no había nada, ni una pizca de resentimiento, no había esa insensibilidad hacia el pueblo, ¿no? Claro. Ellos lo hacían, o sea, como decirte que el pueblo lo sirva a él. Claro, aplicable. O sea, por ejemplo, hoy un mal liderazgo que, por ejemplo, hacen, ¿no? Podemos decir, hermano, vamos a hacer tal cosa, o vamos a orar, vamos a ayunar, pero no se cumple, uno no cumple, pero sí obliga al pueblo. Vamos a dar quizás una siembra, ¿no? Claro. Para hacer esto, pero el liderazgo solo ordena al pueblo, exige al pueblo, pero uno no lo hace, ¿no? Entonces, lo que el Señor nos dice, primero siempre nos ha enseñado nosotros como ejemplo, y el resto, nuestros hermanos, ya con autoridad exigible, pero parece que acá, por ejemplo, los fariseos hipócritas le dicen, sepulcro blanqueado, como dicen, ustedes exigen cosas que ustedes ni siquiera hacen. Exigen una carga tan pesada sobre ellos, pero no son capaces de ustedes de llevar. O sea, eso es claramente. Podemos ser así déspotas, podemos convertirnos en líderes quizás abusivos, podemos llegar a ser incluso, ¿no? Forzar al pueblo a hacer cosas que nosotros no nos interesa hacer, pero ¿qué tal coherencia de Cristo Jesús cuando, por ejemplo, dice, por eso, ¿no? Dame todas tus cargas, yo te debe las mías que son ligeras? Imagínate de todo esto que estaba pasando y él estaba observando, por eso que le dice directamente a ellos también, pues, ¿no? Porque verdaderamente Jesús se manifestó de una forma cuando le dijo, dame todas tus cargas que yo te debe las mías. Así es. Es verdad. A este tiempo ya de la Biblia que estamos leyendo, ya Jesús ya no escondía, sino les confrontaba. Ya le decía, porque ya sabía que, o sea, él prácticamente ya les estaba, para que lo puedan apresar, le estaba dando motivo para que lo puedan apresar, ¿no? Es decir, ya si quieren, enciérranme, ya se cumplió mi tiempo, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Jesús, por eso ya le decía sepulcros blanqueados. O sea, porque todas esas cosas le decía Jesús a los escribas, ¿no? A los fariseos. Pero esto también queda como una enseñanza para aplicarla ahora, como estamos diciendo ahora en este tiempo, ¿no? Porque es fácil de decir, ¿no? Uy, yo puedo decir a mi vecino, a mi hermano, ¿no? Hipócrita, ¿no? Pero cuando en realidad yo me diría, de repente yo me estoy comportando así, ¿no? Yo soy el hipócrita, yo soy el fariseo, ¿no? Porque estoy haciendo estas cosas, ¿no? Porque es fácil de culpar a otro, pues decirle, no, hipócrita, pero cuando tú no lo estás haciendo, no lo estás cumpliendo, ¿no? O de repente nos comportamos como los fariseos para que nos vean, ¿no? Para que nos vean, pero en realidad no estamos cumpliendo con la palabra, ¿no? Queremos ser eso debemos aplicarlo nosotros en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿no? Más que 1000 palabras es tu testimonio a la confesión. Claro, el ejemplo, las cosas por uno, ¿no? Pero por eso uno dice, mírame primero cómo hago, después un buen líder hace eso, ¿verdad? Mírame cómo yo hago, al discípulo le dice, ¿no? Mírame cómo yo hago. Siguiente paso, vamos a hacerlo juntos. Tercer paso, ahora sí hazlo tú, porque ya has recibido el ejemplo, ya hemos hecho, ya te he enseñado, hazlo tú, ¿no? Yo creo que también hay días para ir. ¿Quién he venido a que me sirva? Claro, yo venía a servir. Así es. Claro. Eso es parte totalmente de todo lo que estamos casi hablando. Así es. Entonces, qué precioso porque nuestro Señor nos enseña de esta manera y obviamente Mateo, ¿no? En este capítulo nos está el Señor enseñando la forma que no debemos hacer, ¿no? Claro. Al final, ¿no?
Amén. Creo que con eso podemos resumirlo, mi hermano Tulio, y Sí. podemos pasar al siguiente punto. Claro, Angelito. vamos a ver ahora el capítulo 24, ¿no? Donde Jesús predice la destrucción del segundo templo. Wow. Ahí es donde Jesús, vamos a leerlo el capítulo 1, por favor, 1 y 2. Amén. Permíteme leerlo, querido consiervo. Dice, Amén. cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ujú. Wow. O sea, y ahí pasó 70 años y se cumplió. Para aclarar un poquito que era para los judíos, Ajá. el templo era la instalación, digamos, la más sagrada de todos. Sí. Todo el pueblo judío y toda la creencia judía giraba alrededor del templo. Ujú. El templo era el centro de todo. Ahora, para el tiempo de nuestro Señor Jesús, ese templo era un templo majestuoso. Zorobabel y Esdras Y lo reconstruyeron. le reconstruyen, pero hace un mejoramiento excepcional Herodes. Esa es una de las obras maravillosas de Herodes, ¿no? Ese hombre que fue malo casi en su esencia, pero hizo una construcción enorme en ese templo, invirtió 46 años. Por eso le llamaban Herodes el Grande. Herodes el Grande, porque hizo algo, claro, hizo muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas lo que hizo bien es mejorar, reconstruir el templo que Zorobabel construyó, engrandecerlo, Claro. esplendorosamente. Ajá. Ese templo dice que era maravilloso, hay parte del templo estaba enchapado en oro, En oro, ¿no? estaba enchapado en piedras enormes y piedras preciosas, y era algo hermoso, como se habían esmerado demasiado, más de 40 años en construirlo, Claro. mejorarlo. Ajá. Entonces eso era el templo, y como el pueblo judío giraba alrededor del templo, hermano. Sí, ¿ve? Y ya después nuestro Señor, entonces los discípulos aquí le preguntan a Herodes, digo a Jesús, ¿no? Y mira, ven esto, es algo hermoso, y el Señor le dice, mira, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso es lo que tú dices, el líder Angelito, se cumple. Claro, ¿ve? Porque en el año 70, ya después que nuestro Señor parte todo de Israel, ¿no? Jerusalén, mejor dicho, entran, como decir, ya el imperio romano se cansa de constante rebeldía. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había los celotes? Claro. Se hicieron como ya, ¿no? Como una guerrilla. Como guerra de guerrillas, y ya se cansaron, ¿no? Porque Israel estaba bajo el dominio de Roma. Sí, ¿ve? Dijeron, no, y se refugiaron en el templo. Como era enorme ese templo, un pueblo fue dispersado, pero una gran parte, entre ellos sacerdotes, se metieron en el templo y estaban ahí, los romanos rodeados todos durante 6 meses. No pudieron entrar durante 6 meses, se llama el asedio, 6 Sí, meses. En ese tiempo el templo estaba pues ya, y la gente estaba adentro, se quedaron sin comida, se quedaron sin agua, se quedaron, y hasta ya hubo una hasta, dice la historia, eso está en los libros de Josefo, Claro. que incluso hubo canibalismo ya. O sea, era terrible, dice, la situación. En 6 meses, pues imagínense, ya no ven todo, ¿no? Y hasta que llegaron a entrar en el año 70 después de Cristo, el general Tito, ¿no? Al mando del ejército romano, entran, destruyen ese templo, y le prenden fuego, lo queman. Y al quemar el templo, como estaba recubierto en parte de salones especiales con oro, con láminas de oro, el fuego lo derretió el oro. Y el oro al derretirse se entró en grietas de las piedras, de toda esa piedra. Entonces, para querer recuperar el oro, los soldados y todo, por orden de Tito, comenzaron a retirar todas las piedras para sacar el oro y para todo. El hecho es que llegaron a destruir Piedra por piedra. Piedra por piedra. Lo único que quedó hasta hoy en día de ese hermoso templo es el muro de Lamentaciones, que hasta ahora sí existe. Ese es el lugar más visitado, el muro de Lamentaciones. Sigue, José Angelito. Pero un momentito, un pequeñito. Una chiquita. Mira, para poderlo ver en ese tiempo de ahora, porque lo que estamos
estamos enseñando es para poder aplicar en este tiempo, ¿no? Así es. Ahí como por ejemplo los judíos, para ellos el templo más sagrado era el templo que se ha destruido ahí. Entonces, pero nosotros tenemos que ver en este tiempo que nuestra vida gira alrededor de ese verdadero templo que es Cristo Jesús. Mi vida gira alrededor de él. La vida de Angelita, la vida del pastor, la vida de Julio, o la vida de cada familia, o la vida de cada integrante de Somos Iglesia, pues gira alrededor de Cristo. Amén. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que tiene dentro de esa iglesia. Perlas preciosas, oro, todo, y todo lo mejor, porque él incluso nos demuestra a través de esa palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta esto es lo que nos alimenta día a día. Por eso que nuestra vida tiene que girar alrededor de, para poder coger todas estas enseñanzas para aplicarle en este tiempo de cada uno de nosotros. Excelente, tienes toda la razón, Luchito. Continuando con el templo, quizás un poco más de información, mis hermanos. El templo, saben que, por ejemplo, hasta hoy en día el pueblo judío sigue esperando al Mesías, ¿verdad? Porque no todos los judíos creyeron en Jesús. Sí, a los que creen en Jesús se les conoce como judíos mesiánicos, pero hay la gran mayoría son judíos ortodoxos y otros judíos el grupo judío que no creen, no creyeron en Jesús. Ellos están esperando al Mesías y la construcción del tercer templo. Lo que sucede es que no pueden construir en el tercer templo. Es un lugar destinado, separado, ¿no? Que es el monte, ¿qué monte te dije, hermano? Donde Abraham sacrificó a... Donde Abraham quiso sacrificar, casi mata, no sacrificar. A Isaac. Monte Oreb, ¿no? No, Monte Oreb no. Está así por ahí. El monte Moriah, ¿ya? Ese hermoso lugar, ahí está destinado para construir el templo. Pero lo que pasa es que Israel no puede construir el templo ahora. ¿Por qué? Porque no está, ese territorio pertenece al pueblo árabe, que son musulmanes. Y por eso hay ese conflicto, ¿por qué no? Pero ya tienen designado el dinero para construir el templo. Todos los utensilios de oro, todo está ya preparado para ese templo. Está destinado ya hasta los sacerdotes que van a administrar, hasta los sacrificios, está destinado. Y más adelante vamos a ver que ese tiempo va a llegar, porque Jesús lo dijo. Sí. Va a llegar ese momento donde va a ser construido el tercer templo. Hay presupuesto completamente diseñado, existe el presupuesto ahora para construir el tercer templo. Y ahora si inicia el tercer templo, entenderemos el cumplimiento de la palabra en Mateo que vamos a ver más adelante, ¿no? Amén. Y seguimos, el otro punto es señales antes del fin, dice, ¿no? Sí. Y el 24:3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo. Y respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo este será el principio de dolores. Wow. Ahí lo que ya Jesús está anunciando y está cumpliendo, pastor, en este tiempo, lo que está pasando. Es verdad. Miren, en toda la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. Ajá. Siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido pestes, como la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? Claro. Siempre ha habido. Pero en los últimos tiempos, y siempre ha habido terremotos también, sí. Hay terremotos enormes registrados en la historia de la humanidad. Pero en los últimos tiempos, cuando dice últimos tiempos, va a ser mucho más intenso. Así es, mucho más fuerte, mucho más más intenso, creo que es la palabra. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Claro. A ver, sí, a eso se está refiriendo cuando dice antes, no, señales antes del fin, dice, ¿no?
Entonces va a haber todas estas cosas y se levantarán Nación contra nación. nación contra nación, reino contra reino, todo eso siempre ha habido, pero en los últimos tiempos ya la economía política va a haber conflictos, ¿no? Va a haber, por ejemplo, ¿cuántos naciones gobiernan el mundo realmente? Son como 3 o 4 nomás, ¿no? Sí. Y se está levantando, ¿verdad? Y nosotros somos chiquitos, las otras naciones, pero ahí se está la economía del mundo se está levantando, pues. ¿Cuántas potencias existen? Hasta ahorita hay 3, ¿no? 3 potencias mundiales, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China. China. Claro, son China potencias se fue mundiales. levantado. Claro, solamente hay 3 potencias, lo demás deben adecuarse, ¿no? Pero entonces, todas estas cosas, hermanos, dice que se va a intensificar, Claro. va a ser mucho más fuerte todo lo demás. Pero por eso dice, todo esto será principio de dolores. Claro, principio de dolores, principio de sufrimiento, Ajá. principio, o sea, la maldad va a aumentar, la guerra, incluso la naturaleza, por ejemplo, la naturaleza que son los terremotos ¿quién los provoca? No, el hombre, es algo natural ya, ¿no? Pero va a intensificarse, Claro, son va a haber- principios de dolores, ¿no? Va a haber desconocimiento del sol y la luna. O sea, no va a haber sol, no va a haber luna. Van a acontecer los astros, todo La va caída de estrellas, desastres naturales, enfermedades, enfermedades, cosas que, O sea, todo esos son los principios. Claro. No es principio, está iniciando. Llega también decir nuestro Señor que va a haber otros Cristos, ahí van a surgir nuevos, dice, van a decir, yo soy el Cristo. ¿Y cuántos no? Y dice que van a engañar A muchos. a muchos. Entonces, eso es importante, ¿no? Claro. Muchos van a ser engañados, que va a surgir como decir, un libertador, un Cristo, ¿no? Ujú. Y cuando no conocemos la palabra de Dios y no sabemos quién es el Señor realmente, fácil, seguimos a un líder, a un que aparentemente trae paz, solución a los problemas y comenzamos. No, por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, es escudriñar la palabra, ¿no? Para que la palabra, a través de la palabra, nos haga pasar todas esas cosas. Ujú. Y el 9 dice, entonces os entregarán a tribulaciones, os matarán y seréis odiados por todo esto por causa de mi nombre. O sea, como dice, va a volver de nuevo lo que había antes, ¿no? La persecución, muchos van a morir en su nombre. Por ejemplo, hay lugares, no sé si es en la China mismo o es en Corea, donde no permiten a los cristianos. Corea del Norte. Lo matan. Yo sé que en Corea del Norte, sí. Lo matan, o sea, ahí ya estamos viendo que no es el lugar. Por ejemplo, hay lugares de China que no permiten que tú puedas leer la Biblia y todo, porque o sea, hay esas cosas ya estamos viendo, ¿no? Por eso dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas, como hemos estado diciendo, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, y eso ya está hablando del pueblo de Dios, que está ahí por ver la maldad, como dice, creo que Dios no existe, van a decir, ¿no? Y ya el amor que tenían a Dios se va a morir. Claro, porque dice mucho, si va a enfriar el amor de muchos, ¿no? Ajá. Y me asusta la palabra muchos, ¿ah? Sí. De verdad me asusta cuando dicen muchos, muchos, y siguen siendo muchos, serán engañados, muchos Sí. van a... esa palabra muchos me asusta, porque no es poco, ¿no? Muchos es bastante. Sí. Es la mayor parte cuando habla de mucho. Muchos, entonces es importante evaluarnos también, ¿no? Claro. Evaluarnos cuál es nuestra convicción delante de nuestro Señor. Nosotros no tenemos que ser de esos muchos que fueron engañados, o de esos muchos que se enfriaron el amor, ¿no? Claro. O de esos muchos que renunciaron a su fe. Hermanos, nosotros no tenemos que renunciar a nuestra fe. Claro. ¿Y por qué renunciaron a su fe? Porque comenzaron a ver la maldad, comenzaron a ver una intensa quizás necesidad. Porque como dice, empezó la persecución. Y la persecución. La caída pues del que está en su fe, ¿no? Ah. Por supuesto, o sea, la persecución. Pero miren, en el libro de los Hechos, esta semana estamos viendo, ha habido mucha persecución y la iglesia crecía y aumentaba. Claro. No
no hay razón. Entonces, acá el 13 ya no da la solución, mi pastor. Sí. Dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice. claro, hay que perseverar. Y también, o sea, como dice, otra razón por la que ya viene Jesucristo es que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para que nadie pueda decir que nadie me predicó, ¿no? A cada rincón va a llegar de todo el mundo el evangelio. Es verdad, el evangelio yo creo que ya está llegando al mundo, Sí, ¿no? a Ya todos. llegó al mundo, sino quizás habrá todavía pueblos que no han recibido, pero ya está siendo predicado, ¿no? En todo el mundo. Y acá también vemos, ¿no?, cuán importante es de estudiar la Biblia, ¿no?, de conocer su palabra, ¿no?, porque el mensaje es claro y la promesa que nos da a través de acá de la palabra de nuestro Señor es una promesa fiel, ¿no?, porque nosotros estamos aprendiendo, pues, que a pesar que vamos a experimentar toda esta cosa, nosotros hemos leído y hemos aprendido, estamos aprendiendo que a pesar de las dificultades, que venga, siempre nuestra fe va a estar ahí, ¿no? Porque las dificultades de eso vamos a aprender, ¿no? Porque nosotros nos estamos preparando justamente para eso, ¿no? Como un soldado no se prepara para enfrentar en una guerra, ¿no? Se va preparando, se va ejercitando, se va fortaleciendo, ¿no? Igualito nosotros nos estamos fortaleciendo justamente para esos tiempos, ¿no? Para que cuando venga la hambruna, cuando vengan los dolores, inclusive dice la inmundicia que venga, nosotros ya hemos estudiado que eso va a venir y que eso nos va a fortalecer a nosotros, ¿no? Nos va a fortalecer, ¿no? Por eso los últimos serán, pues, los que lleguen al reino, ¿no? Es verdad, o sea, estas cosas, cuando el Señor, si tenemos conocimiento y comienzan a acontecer estas cosas con más intensidad, entendemos que son los últimos tiempos. Entonces ya entender claramente que ya quizás estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Solo el Señor sabe, ¿no? Porque la hora y la fecha no lo sabemos, ¿no? Pero ya como que en el mundo se está dando las cosas para que ocurran estas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá el 23 dice, pastor, dice, mira, entonces si alguno os dice, mira, acá está el Cristo, o mira, ya está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea, por eso, mira, vamos a tener que, o sea, nuestra mirada tiene que ser solamente Cristo. Así es. Nada más, Cristo. No hay acá que yo he venido solo a esperar la segunda venida, que Jesucristo dijo que Él va a venir en las nubes. Él no dice que yo voy a venir como una persona natural, ¿no? Claro, Así es. pero cuando me dice, otra vez me asusta cuando dice, aún a los escogidos. Claro, o sea, acá dice... O sea, cuando los hijos, ¿escogidos quiénes son? Todos los escogidos, ¿sí o no? Ajá. Aún a los escogidos puede ser engañado por estos falsos cristos, profetas que hacen señales, milagros. Ajá. O sea, hacer señales y milagros no siempre, no todo se atribuye a Dios, ¿no? No. Mira, por eso que antes acaba de decir, pues no, nosotros tenemos que aprender a discernir la luz de la luz. Por supuesto. Porque viene disfrazado como luz todo lo que es malo. Por eso que incluso familia, esta noche que tú nos estás escuchando a través de la pantalla, simplemente la recomendación grande es que ustedes disciernan la palabra, estudien la palabra. Ahora, si están con atención escuchando esta transmisión, pregunten. Para eso estamos aquí, para poder responderles, para poder ayudar a que puedan comprender algo más de las Escrituras. Entonces, y a la vez también aprendemos nosotros con sus preguntas. Amén. Y el 29 dice, pastor, hermanos, dice, la venida ya del Hijo del Hombre, ¿no? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Enviarán a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos
de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender. Ya es otra enseñanza, ¿no? Ahora yo les pregunto, mis amados hermanos, en este tiempo donde está, ¿la iglesia todavía va a estar en la tierra? Cuando vengan las tribulaciones. La iglesia no va a Esta es pasar. una parte de la escatología. Para Sí. poder entenderlo tenemos que leer Daniel 9 y Apocalipsis. Y bueno, acá no, yo sé que la interpretación no es para, cada uno hay veces podemos tener discrepancias, diferencias, ¿no? Hay posturas de diferentes, pero nosotros entendemos que, bueno, somos de las personas que creemos, entendemos por la palabra que va a haber lo que llamamos el rapto, ¿no? En la iglesia va a pasar un rapto, hay sectores que no aceptan el rapto, es entendible. Porque no aceptan. Entonces, cuando estas cosas ocurran, ya, ¿no? Cuando pasan esto, la pregunta es: ¿la iglesia va a estar pasando esta tribulación? ¿Va a pasar todavía la gran tribulación? ¿O es que para eso ya el Señor vino por su iglesia? Ya vino por su iglesia. Bonita pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Angelito? Claro, porque él dice que antes que pasemos la tribulación va a venir. Claro, hay, por ejemplo, cuando se manifieste el hombre del pecado, es decir, cuando se manifieste el hijo de inequidad, ¿no? Ya al iniciar, porque hay 7 años 7 años de la tribulación, ¿verdad? Entendemos eso, ¿no? 3 años y medio de aparente paz, paz, y 3 años y medio ya de completa ya de destrucción, ¿no? Entonces es bonito preguntar, estudiar, y si la iglesia va a pasar esto. Hay un sector que dice que sí vamos a pasar toda la tribulación. Hay un sector que dice a la mitad de la tribulación el Señor nos lleva antes que pase la gran tribulación. Otros dicen al inicio. Eso es bonito entenderlo. Bien, entonces el 29 dice, pues no, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la naturaleza, todo, ¿no? Ajá. Bien, hemos leído, mis amados hermanos, partes importantes, pero lo que nosotros sí debemos estar como hijos de Dios, preparados. ¿Preparados para qué? Como si mañana partiéramos con el Señor. Preparados como si mañana mismo viniera nuestro Señor. Todos los días debemos estar preparados, hermanos. No esperar que llegue este día y recién para prepararnos. Cuando el Señor nos llama y nos habla estas cosas, yo creo que quizás en nuestra generación pase eso, o en la siguiente generación, no lo sé, pero sí, esto, ¿por qué el Señor no lo dijo con una fecha, o por qué no lo dijo de una manera exacta las cosas? Para que estemos nosotros expectantes, preparados. Imagínense que el Señor hubiera hecho el 2000 tanto regreso hoy, y las otras generaciones hubieran hecho todo lo que quisieran. Y dirían, va a venir el 2000 tanto. ¿Verdad? Eso nadie lo sabe, ni Los Ángeles. Por ejemplo, han pronosticado que va a ser el 2000, 2018. Claro, pero miren, pero los primeros los apóstoles, todos vivían con ese expectante. Apóstol Sí. Pablo decía, yo espero que la segunda venida, como se llama. claro, el Señor venga. Entonces, tenemos que vivir preparados. Tenemos que todos los creyentes de cada época vivieron preparados, hermanos. Sí. Esperaron la venida del Señor, Como si va a ser mañana. como si iba a ser mañana. Hoy estamos más cerca del tiempo finales. ¿Por qué les digo? Porque cuando el Señor dice, por ejemplo, en el 25, enviará a sus ángeles, cuando dice de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota, Eso sí, las verano. hojas, sabéis que el verano está cerca. Así, también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, dicen los intérpretes, la higuera viene a ser a veces como un reloj profético, que es la nación de Israel. ¿Se acuerdan que la nación de Israel estuvo desaparecida casi 19 siglos? Y en el año 1947, creo, ¿no? 48, nace nuevamente como nación. Dice, se refiere a
Por ejemplo, cuando decimos eso se refiere a la nación, como hay que ya como que nuevamente nació una nación, imagínense. De todo lugar regresaron. De todo lo regresaron nuevamente el pueblo De judío todo y están lugar. a punto de construir el templo. Son como que acercamientos al tiempo final, son como ya como esa entender que cuando las hojas de la higuera ya está cerca, al verano, todo y está a los tiempos, a las puertas de los Claro. tiempos finales. Sí. Entonces nosotros estamos más cerca que nuestros hermanos del siglo pasado, ¿o no? Ujú. Estamos Claro. más cerca de los tiempos finales, ¿o no? Sí o no, mi hermano. Sí, sí, sí. Estamos Pero- más cerca. Pero no sé, como dicen, no saben ni qué fecha, ni qué año, ni nada. Miren que hay algo tremendo que Dios nos, el Señor mismo nos enseña, diciendo que vendrá como ladrón por la noche. ¿Quién está preparado en su casa a que le roben? Nadie está preparado. Nadie. ¿Sabe qué ladrón ven esta noche a mi casa? No. Sino trata de asegurar su puerta, trata de poner seguros, testigos, qué sé yo. Y ahora, nosotros qué sabemos entender que nosotros tenemos que no apartarnos de este camino, y el camino es la palabra, la verdad, eso nos va a conducir a la vida. ¿Por qué? Porque esta es la luz, ¿no? Y este en sí, lo que decía Jesús, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Entonces tenemos que entender que a través de las escrituras simplemente vamos a entender lo que Él quiere decirnos. Entonces por eso el ánimo siempre se ha dado a que ustedes continúen leyendo, escudriñando y escuchando también las enseñanzas de cada día que nosotros a veces tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Es verdad, varón, es cierto, mis amados hermanos, vivir nuestra vida como si mañana viniera nuestro Señor. Pero sí les digo de verdad que según los estudios, los eruditos, los que estudian bastante el tema de la escatología es los estudios de los últimos tiempos, concuerdan que este siglo es, como decir, los últimos tiempos. Se han acontecido en el mundo muchas cosas que nos señalan a este tiempo ya. Así que Amén. estamos más cerca. Yo no lo sé, por eso le digo, puede ser en nuestra generación o puede ser en la siguiente generación. Claro. Solo Dios sabe. Pero de que Amén. estamos cerca, estamos cerca. Ujú. Por eso los anima al pueblo del Señor siempre estar preparados, siempre estar constantes. Animo al pueblo de Dios a siempre a aferrarse, agarrarse de la palabra del Señor, estar conectado con Dios, porque eso es lo que nos corresponde como hijo de Dios. Amén. Amén. O sea, lo que nos va a mantener, o sea, lo que va a mantener tu fe es lo que tú conoces, la palabra de Dios, Así es. la fuente de nuestra vida, ¿no? Porque podemos orar, ayunar, pero no te va a ayudar mucho. El conocimiento de la palabra, eso es lo que te va a fortalecer, te va a hacer entender cuando viene Dios, porque como dice, van a venir falsos profetas que van a hacer milagros, o sea, extraordinarios milagros. Y de repente uno que no está cimentado en la palabra de Dios va a decir, wow, este es el Cristo. Como dice el pastor, muchos escogidos se van Van a ser engañados. Sí. Entonces, ¿quién nos indica la palabra del Señor? Muy al margen si el Señor viene mañana o no viene, estar preparados. Amén. Amén. Estar preparados. Cual Ajá. sea su interpretación de quizás de algún sector de nuestros hermanos, quizás no comparten la idea nuestra de esta interpretación, porque hay que ser objetivo también. Claro. Pero lo que el Señor lo que nos insta con esto es estar preparados. A lo que Estar estamos, preparados, ¿sí? lo que el capítulo 24 nos está diciendo, o sea, estas cosas están escritas porque van a pasar. Sí, Es una advertencia lo que nos está diciendo Dios, para que nosotros estar preparados, con los ojos bien abiertos, ujú. para que nadie te pueda engañar. Es como decir, ¿no? A tu hijo tú no vas a permitir que le engañe una persona porque tú has vivido. Así Tú lo es. preparas para que no. Tú tienes que, si viene alguien que quiere engañarte, no te dejes engañar, porque así te van a engañar. Pues. Es igualito Dios, nos está dando su palabra y nos está diciendo, van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas. Hijos, prepárense para que no sean engañados, ¿no? Pero también ahí vemos también como el tiempo de Noé, ¿no? De Noé, cuando estaba construyendo el arca, todos hasta se burlaban, ¿no? ¿Qué está haciendo este loco? No creían, nosotros estaban comiendo, ¿no? Y
y casándose, y cuando llega el diluvio, Noé cierra el arca, dice, ¿no? Y muchos se quedaron afuera, ¿no? Por eso siempre hay que estar preparado, no hay que descuidar. La segunda arca es cuando ya viene Jesucristo. Se cierra, se va con su pueblo, así ya tú busques y no busques, dices ya no va, ¿no? Hasta que vuelva por tercera vez. Es otra historia, ¿no? Por supuesto, eso... Ya prendes el avión. Claro, es parte del avión, no siempre, Dios, como es un Dios de oportunidades, nos ha dado siempre oportunidades hasta el final, hermano. Sí. Hasta el final. Sí. Él da oportunidades siempre. Por eso esto también nos enseña, pastor, que nosotros como iglesia nos insta a que podamos prepararnos y preparar al pueblo, porque es tremenda responsabilidad como pastor y como líderes o como ancianos de la fe, preparar al pueblo. Porque como ese nosotros vamos a dar también, con ese, si ellos dicen, no he aprendido, ¿y qué pasó con los líderes y el pastor? Que no les ha enseñado, ¿no? Por eso es fundamental también nosotros hacer que el pueblo conozca la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces, como venimos de un sitio que a veces no nos gusta, no vivimos fácil, ¿no? No nos gusta a veces escudriñar, aprender. Entonces nosotros como usted como pastor, nosotros como ancianos, hacer que el pueblo escudriñe la palabra de Dios. Es verdad, es la responsabilidad de todos. Ajá. Es la responsabilidad de todos conocer nuestro manual de vida, las instrucciones, ¿no? Esta parte a veces le llama la atención a la gente esta parte de la escatología, de qué es lo que es los tiempos finales, ¿no? Sí. Hay gente que tiene miedo de estudiar Apocalipsis, por ejemplo. Sí. Porque tienen como temor, miedo, pero en realidad es el cumplimiento de la promesa de Dios, pues, ¿no? Claro. Es la promesa del cumplimiento de nuestro Señor. No nos asustemos, hermanos. El que está preparado no se asusta, los acontecimientos que pasan. No, claro, no nos da miedo. Si tienes conocimiento de la palabra, ya conoces ese camino y vas a ver cuál es el final. Claro. Eso nos dice en Apocalipsis, ¿no? Porque Así si tú es. vas a ganar, no lees y vas a querer leer Apocalipsis, pues te vas a quedar más fácil a barranco, pues no conoces nada. Claro, no debe dar miedo No, esto, hermano. no tienes por qué tener miedo, ¿por qué? Porque ahí está aclarándote todo por completo, con marca. Como tú dices, pastor, tenemos un Dios de oportunidades. Ujú. El Dios es día a día te da oportunidad. Por eso te dice, hijos, les estoy previniendo. Acá está todo el manual. Claro. Ustedes quieren, o sea, no solo es recibir a Cristo. Tú tienes ya, como dice, que tú tienes vida eterna, pero tú tienes que ganarte todo el transcurso de tu vida, ¿no? No es ya otra cosa. Cuando tú falleces, recibes a Jesucristo, ya puede ser, pero mientras estás acá, tú tienes que prepararte. ¿No pasó? Claro, acá nos da varios ejemplos. Nos pone, por ejemplo, de Noé, nos pone del siervo, por ejemplo, cuando dice, no, cuando dice, pero si aquel siervo malo que quiere en su corazón, mi Señor tarda en venir, no. Podemos decir, mira, toda la vida han esperado, siempre he escuchado ese mensaje que Cristo viene pronto, y nunca viene, ¿no? Entonces no puedo hacer mi vida lo que quiera, pues, ¿no? Hago lo que quiero, porque puede también en una parte decir eso las personas de toda la vida. Si verdad toda la vida hemos escuchado que esto viene pronto, y nunca viene. Eso es lo que nos falta leer. Sí, eso es lo que nos falta leer. Entonces, el Señor sí viene. Claro. Él es cumplidor de promesa, Él sí viene. Estoy completamente seguro que Él sí viene, mis amados hermanos. Eso no hay duda en eso. Claro, porque todo lo que está acá en se cumple. se cumple, ¿no? Porque todo esto se tiene que cumplir. Así es, se cumple. Claramente se cumple, mis amados hermanos. Yo creo que podemos leer el 25 también, ¿no? ¿Leer, Angelito? Claro. La parábola de las 10 vírgenes. Ajá. Amén. ¿Lo leo? Por favor. Entonces, el reino de los cielos, porque es continuación del 24. Sí, su continuación. El cielo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con las lámparas. Cuando el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el novio, salid de recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Pero las prudentes respondiendo diciendo, para que no os falte o no a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no habéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Es otra enseñanza que nos da también, ¿no? Por supuesto. Aquí una vez más nos insta a estar preparado, porque finaliza diciendo, ustedes no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Cuando es Hijo o sea, el Señor, ¿no? No sabemos. Claro, y esa lámpara es nuestro corazón, ¿no? Que siempre debe estar ahí. Claro, y cómo o sea, tu corazón lo tienes ardiendo con fuego prendido, es a través de la palabra. A través de la palabra, hermano, a través que tú tengas tu vida. ¿Qué pasaría si tu corazón se apaga, no? Esa fe que tú tienes se apaga, ¿no? Es como esas... Vas a ir corriendo a buscar tu Biblia para poder leer y llenarte. Después te va a decir, te cierra la puerta, no te conozco, porque tú no estuviste ahí en el momento, ¿no? O sea, y en el momento de llegar al Señor tenías tu primer amor, digamos así. Se enfrió, se apagó. Estabas viviendo tu vida como quieres. Y de pronto suena la trompeta y llega el Señor. Dios santo. Bueno, pues es esto lo que nos da siempre el alimento para que quede encendido siempre, ¿no? Siempre está la perdiendo. Siempre está encendido, y este es el mejor aceite. Leer. Tiene que estar encendido. Congregar a una iglesia, estar ahí orando, alabando, glorificando a nuestro Señor en todo tiempo, en todo tiempo y momento. Así es. A eso nos ordena, eso nos manda el Señor. Hermanos, finalizamos diciendo que siempre el Señor nos da oportunidad, pero nos da oportunidad de prepararnos. Amén. Si nos quedamos, no es Dios nos quiso dejar, porque sí, nos da la oportunidad de poder prepararnos, de estudiar, de estar fiel a su llamado, su palabra, fiel con lo que Él ha dejado en su palabra, hermano. Si yo me descuido, si yo dejo, si yo no alimento, es mi responsabilidad. Claro, como acá que estamos leyendo el 5, pastor, cuando dice las 10 vírgenes, ¿no? O sea, las prudentes, o sea, nos están también enseñando que tenemos que ser prudentes y siempre estar preparados. O sea, no confiarnos en lo que ya sabemos, ¿no? Porque la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz. Y día a día te va enseñando algo nuevo. En cambio acá ya las 10 vírgenes se confiaron, ¿no? Ya tenemos, ya sabemos ya. Pero dice que no entendieron, ¿no? No era suficiente, no era de las 10. Ha habido... Por eso el Señor dice prudente y imprudente. Y no me quedo del lado del prudente, no del imprudente. El imprudente, como escuchaba el mensaje el domingo, no va a pasar nada y pues si cae, ¿no? Sí. Así es. ¿Y de qué forma puedes recargar el aceite, hermano, tú que nos estás viendo? Día a día leyendo. El aceite espiritual que para nuestro cuerpo en sí, para que nuestro corazón siga encendido, es la palabra de Dios. Tú dejas de leer un día, se te va a ir apagando. ¿Por qué? Porque así vas a permitir que entre el ocio en tu vida para no poder leer. El desánimo. Ciertamente. Tenemos que siempre el Espíritu Santo avivar el fuego que hay en nosotros, hermanos. Siempre. El Espíritu Santo va a obrar, va a trabajar siempre en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Amén, pastor. Eso es lo que nos lleva. Así es, pastor. Lo que nos hemos olvidado es dar los anuncios de Somos Iglesia. Sabemos que este viernes, hermanos, que tenemos desayuno congregacional. Amén. No se olviden también que el próximo viernes ya creo que terminamos el libro de Mateo y nuestras... el otro miércoles, ya creo que terminamos. Terminamos el libro de Mateo y no se queda ahí.
Prepárense, hermanos, porque vienen tremendas siervas de Dios a dar el libro de Marcos. Amén. Así que preparados, nosotros ya nos van a tocar ser el público donde escuchamos. Vamos a hacer preguntas, ¿ah? Vamos a hacer preguntas. Así que no se olviden que los miércoles a las 8 tenemos noche de discipulado, los viernes ayuno congregacional. Así que, hermano, tú que estás conectado, si todavía no sabías que es ayuno congregacional, tú como parte de Somos Iglesia, de la congregación, estás invitado a ayunar. Todos los líderes ayunamos. Allí necesitamos que tú te sumes a un ayuno. De repente digas, ya no voy a ayunar, pero el líder no me ve. No, Dios te ve. Y Dios ve el crecimiento a través de las cosas que vas haciendo. La obediencia es fundamental en tu vida de un siervo de Dios. ¿Y qué tenemos los sábados? Es amaneciendo con Dios. Es un tiempo donde los siervos de Dios llevan tu petición a los pies de Dios para que te pueda hacer un milagro. Así que, hermano, no te olvides conectarte todos los sábados en el tiempo de oración, de intercesión, que es el programa Amaneciendo con Dios. ¿Y qué tenemos el domingo? Un culto extraordinario, ¿no? Así como este domingo ha sido un culto, pero espectacular. Así que, hermano, hermana, de Somos Iglesia, no te olvides. Todos los domingos estamos reunidos en el grupo 3, sector 7, sector 3, grupo 7 de acá de Villa Salvador. No te olvides, hermano, lleva un invitado, lleva una persona que no conoce a Dios para que te conozca, para que conozca al Dios Todopoderoso. Amén, pastor. Le doy la venia para que me pueda Muchísimas gracias. despedirse. No queda otra cosa que despedirnos, amada familia, hasta Amén. el próximo encontrarnos ya amaneciendo con Dios el día sábado. Amén, así es, pastor. Bendiciones. Amén. Sí. Bueno, Amén. oramos. Padre, muchas gracias Sí, Señor. por tu palabra, gracias, Gracias, Señor, papá. porque nos hace recordar que debemos estar preparados, Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Como esperando que mañana mismo vienes, papito Dios. Sí, papá, Manténnos en el nombre firmes, manténnos constantes, Señor. Sí, Señor. Papito Dios, si alguien está desanimado, levántalo, Así es, fortalécelo, papá, que en tu el nombre de Espíritu Jesús. Santo lo visite Sí, y avive Señor. ese fuego. Sí, y Señor. permítenos ser de bendición para todos, Señor. Señor. Sí, Seamos papá, en el nombre de ese Jesús. fuego que contagia a nuestros hermanos, papito Dios. Sí, Señor. en el Te nombre de agradezco en Jesús. el nombre de Jesús por todas las cosas. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones, nuestra hermano. palabra Hasta el próximo lunes. La palabra del trabajo. A ver, Angelito, tienes, por favor. Somos Iglesia. Somos familia. Una vez más. Somos Iglesia. Somos familia. Bendiciones. Dios los bendiga.